la confesión, decía, ¿no? O sea, hablaba de la confesión como un elemento, digamos, interesante dentro de lo que pasaba, como él lo que veía en América, ¿no? O sea, esto viene más que nada porque yo veía que si hay alguna cosita que eliminaron las dictaduras o los planes sistemáticos de eliminación de lo sagrado dentro de un pueblo, era justamente sacarle lo sagrado a ese pensamiento político, ¿no? Entonces, en un momento lo sagrado estaban los chicos, por ejemplo, ¿no? O sea, los chicos con la copa de leche, con la ciudad infantil, la República de los Niños, o sea, estaba metido dentro de lo que era la práctica de la política y la ética de la política, eso sagrado. Y veía cómo sistemáticamente se fue eliminando ese pensamiento de lo sagrado. Entonces, ahí también, digamos, hay una pérdida, digamos, de ese sujeto que participaba dentro de lo sagrado para uno de ese accionar político, ¿no? Porque ellos, ese sujeto común, que no era un sujeto político, participaba de la política a partir de la reafirmación de eso sagrado que tenía para ellos, ¿no? Entonces pensaba que si había una teología de la liberación, una filosofía de la liberación, un teatro de la liberación, evidentemente también había un plan sistemático de eliminación de esa liberación, ¿no? Y lo primero que hizo es eliminar lo sagrado del pueblo. Entonces el trabajo era sagrado, ¿no? La eliminación del trabajo, del tipo que estudiaba para trabajar, porque pensaba que eso era lo que lo hacía participar también de su comunidad y de su actividad política, también es parte, digamos, de la pérdida también de este sujeto que participa de la política sin ser político. Después pensaba de que, evidentemente, los 90 generaron una nueva clase, que es esa clase política, ¿no? O sea, antes todos participábamos de alguna manera política, o sea, la clase política se genera a partir de los 90, o sea, esa agrupación y esa necesidad, digamos, de vivir de la política como también una herramienta, digamos, de producción, se podría decir, para ellos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, me acuerdo de una charla que tenía ayer con unos amigos que me decían por qué en el interior se repite, digamos, los sistemas de representación política feudales. ¿Por qué? Se vuelve a votar y vuelven a votar gobernadores que los traicionan o gobernadores que no representan a los intereses de ellos mismos. O por qué hay esa dejadez, ¿no? Entonces yo al mismo tiempo pensaba en esto de Puig, del intercambio, del trueque que hace por ahí ese habitante, digamos, esa persona que vive, digamos, en una situación que no cambió en 500 años, ¿no? O sea, y que vive dentro de una cosmovisión que no le da a la política la atribución como para que le cambie esa forma de vida, troca por cosas que le convienen, ¿no? En el momento justamente de las elecciones. Entonces, no va a hacer nada esta persona, no va a hacer nada, no lo hizo nunca ni lo va a hacer nada. Por lo tanto, se mantiene en un establishment interno que no les parece que, digamos, que vaya a cambiar en corto plazo, ¿no? Esto venía también por lo que pasaba en Famatina. Y ahí es donde empieza a aparecer el otro sujeto que estaba hablando el maestro Puyen, que es ese sujeto responsable, ¿no? Porque yo tengo una amiga que estuvo ahí, que es riojana, ¿no? Y estaba justo en el pleno proceso de levantamiento de la gente. Ellos votaron, digamos, al gobierno nacional con un representante y un intendente que representaba al gobierno nacional, que a su vez representaba al gobierno provincial, que representaba al gobierno nacional, pero fueron como traicionados, digamos, por decantación, se podría decir. O sea que el gobernador, que había prometido no a la mega minería en ese lugar, después permitió eso, y al mismo tiempo el intendente dijo: no, yo me hago responsable de la gente que yo ayudé a votar,
y me pongo junto con la gente. Entonces decía, lo que significa Famatina para esa gente es mucho más importante, porque es sagrado, es sagrada para la gente. Entonces también yo lo que veo en este momento es que la gente empieza a recuperar eso sagrado dentro de la política y dentro de su sistema político también, ¿no? Entonces, esta asociación que yo veía es como estos tiempos son como interesantes para empezar a recuperar, a ver qué es lo sagrado en este momento. En un momento en que todavía no tenemos una clase trabajadora como la que quisiéramos ver, pero hay un sujeto que empieza a notarse responsable de lo que hace, ¿no? Digo, esta alusión a lo sagrado se toca mucho con lo de la dignidad que decía recién también, me parece, tiene que ver con ese tema de la dignidad. Ahora, está bien, es interesante plantearlo. Ahora, seamos conscientes también de ciertas ambigüedades, incluso del lenguaje. Lo sagrado puede significar esto, la dignidad, pero puede significar lo segregado, lo separado, el homo sacra, y vuelvo a citar a Ágape, que es aquel que el derecho penal romano declaraba homo sacra, cualquiera lo podía matar y no era responsable de matarlo. Es decir, ¿por qué? Porque está separado. Digo, es interesante porque, ¿sabes? Detrás de lo que estoy queriendo decir, está bien lo que decís, cómo funciona esto, la política, pero yo estaría atento también a que no sacralicemos la política, por decirlo de alguna manera. Claro, yo no lo también eso, porque yo no pensé lo sagrado desde justamente lo sacralizado, sino lo que justamente cuando Cuya habla del sacrificio, pero no del sacrificio de otro, de un segundo, sino del sacrificio propio. O sea, lo que yo veo es que en una cultura donde el trabajo implica un sacrificio del obrero para poder lograr lo que quiere, de la otra manera, o sea, el sistema neoliberal no sacrifica al obrero, lo que hace es lo ejecuta, que es otra cosa. O sea, el sistema neoliberal o la política neoliberal no plantea algo sagrado, lo sagrado para él pasa por otro lado. O sea, en una comunidad organizada donde hay una cuestión de trabajo, digamos, como algo sagrado, el sacrificio es propio hacia, digamos, el bienestar común, se podría decir. Ahí es donde está la política que yo veía. Sí, eso era un apunte nada más. No conozco la temática en Push, pero sí me queda claro que hay una relación entre lo que tú planteas y lo que se planteó en la primera mesa respecto de la política solo como gerenciamiento de lo que hay, que es lo que más o menos está establecido, y que hoy tú comienzas a advertir, y tal vez parece así, comienza a haber cierto reencantamiento, digamos, con la política, cierta recuperación de la política como ámbito de redención, digamos, en términos seculares, digamos, la redención, ¿verdad?, en la historia a través de la política, que eventualmente, bueno, hay que mirar a la luz de la experiencia de la década de los 60 y 70, ¿verdad?, en el sentido de que tal vez no se trata de alcanzar tocar el cielo con las manos, sino que se trata de, en función de una utopía, ¿verdad?, transformación de la sociedad, bueno, construir políticamente una sociedad posible, ¿verdad?, que es algo que está entre la sociedad A, muy defectiva, y la sociedad utópicamente plena, pero imposible. Y ahí va, ¿no? Para respetar un poco la organización del tiempo, quedan dos preguntas que están acá. Si podría desarrollar un poco más las dos concepciones de valor de uso y valor de cambio y esa reducción que hace la racionalidad de mercado. Bueno, yo no soy economista, ni especialista en ética ni en economía. Pero, digamos, la racionalidad mercantil totalizada, bueno, tiende a enfatizar o a reducir toda la condición de mercancía, ¿verdad? Y
la reducción de toda mercancía pone el acento en la condición del valor de cambio. Es decir, algo vale en función del valor que le asigna el mercado, y el valor que le asigna el mercado es el valor de cambio. Ya no deja de valer por